Hay algo vivo al otro lado del hielo. No una teoría, no una metáfora. Hay registros militares, testimonios de almirantes, tratados firmados por 12 naciones que prohíben acercarse a ciertos sectores de la Antártida sin explicación razonada. Y hay algo más, figuras vistas sobre el hielo blanco en plena noche polar. Siluetas que no corresponden a ningún equipo de exploración conocido, que no dejan huellas, que desaparecen antes de que cualquier cámara pueda enfocar. Los llamaron los guardianes. Nadie sabe desde cuándo están ahí, pero hay evidencia de que llevan siglos, quizás milenios. Y en los últimos 30 años algo cambió en la frecuencia con la que se los está viendo. Ya no solo en el continente helado, también en ciudades, en costas, en lugares que no deberían tener nada que ver con el extremo sur del mundo. La pregunta que los militares no quieren responder es esta: ¿cuándo cruzaron el muro? James Clark Ross llegó a la Antártida en enero de 1841 con 2 barcos de madera y sin expectativa de sobrevivir al viaje. Era un explorador veterano, disciplinado, formado en la Royal Navy británica, un hombre que había cartografiado el Ártico antes de que existieran los mapas modernos. No era dado a exageraciones. No era el tipo de persona que inventa lo que ve. Por eso, lo que escribió en su diario de a bordo esa mañana de enero resulta tan desconcertante. Ross describió una barrera de hielo vertical, perfectamente uniforme, de entre 50 y 70 metros de altura sobre el nivel del mar, que se extendía de este a oeste, durante más de 600 kilómetros, sin una sola grieta, sin una sola entrada, sin un solo punto de quiebre. Lo llamó The Great Ice Barrier, la gran barrera de hielo. Hoy la conocemos como el Muro de Ross. Ross escribió en sus notas: «No hay nada en el mundo natural que pueda explicar la regularidad de esta formación». Era un marino científico. Había visto glaciares en el Ártico. Había navegado hielos en el estrecho de Lancaster y en la bahía de Baffin. Sabía lo que hacen los glaciares. Se fracturan, crean bahías, presentan irregularidades. Esta estructura no hacía ninguna de esas cosas. Se extendía como una pared construida, no como hielo que se formó solo. La ciencia del siglo XIX archivó esa anomalía como un fenómeno glaciológico inusual. Nadie volvió a hablar de ella en términos serios durante más de 80 años. Hasta que llegó Richard Evelyn Byrd. Byrd no era cualquier persona. Era contraalmirante de la Marina de los Estados Unidos, condecorado con la Medalla de Honor del Congreso. El primer ser humano en sobrevolar el Polo Sur en 1929. Cuando el gobierno norteamericano organizó la Operación High Jump en 1946, fue Byrd quien la comandó. La operación movilizó 4.700 soldados, 13 barcos de guerra y un portaaviones. Era la mayor expedición militar a la Antártida de la historia. No dijeron para qué. La cobertura oficial habló de reconocimiento geográfico y meteorológico, entrenamiento de tropas en condiciones árticas, fotografía aérea sistemática del continente, argumentos razonables, fácilmente verificables, completamente vacíos. Porque lo que Byrd encontró en la Antártida en el verano austral de 1946 no tiene nada que ver con la meteorología. Lo que encontró Byrd cambió el modo en que los gobiernos más poderosos del mundo pensaban sobre ese continente. Y para cuando regresó a Washington en febrero de 1947, con la operación abortada 4 meses antes de lo previsto, con varios aviones perdidos y al menos 49 soldados que nunca regresaron, Byrd estaba diferente. Todos los que lo conocían lo notaron. Ya no era el mismo hombre que había partido. Ese año, en una entrevista concedida al diario chileno El Mercurio, Byrd dijo algo que nunca fue desmentido oficialmente por ningún gobierno. Dijo que la Antártida albergaba una amenaza capaz de destruir aviones a velocidades que ninguna tecnología conocida en 1947 podía alcanzar. Una amenaza que provenía del interior del continente. Nadie le preguntó qué quiso decir.
O si alguien lo hizo, esa conversación nunca llegó a ningún archivo público. Si estás viendo esta historia, suscríbete si no lo has hecho y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es ahí. Me encanta ver la comunidad dispersa por distintas zonas horarias, todas explorando juntos estos misterios. El testimonio de Byrd no estaba solo. John Segerson era piloto de la Marina de los Estados Unidos durante la Operación High Jump. Su testimonio, que circuló en publicaciones especializadas de los años 70, antes de ser sistemáticamente eliminado de los archivos institucionales, describe lo siguiente. Durante una misión de reconocimiento fotográfico sobre el interior del continente, su escuadrón fue interceptado por objetos que emergían de las aguas heladas. Objetos plateados, sin marcas identificables, con movimientos que no seguían ningún patrón de vuelo convencional, que no producían rastro de escape, que cambiaban de dirección a ángulos imposibles para cualquier aeronave de la época. Segerson describió además que 2 de los aviones de su escuadrón fueron derribados en cuestión de segundos, no por proyectiles, por algún tipo de energía que fundía los sistemas eléctricos desde adentro. Dijo algo más, algo que los investigadores de lo que hoy se llama historia alternativa han citado durante décadas sin que ninguna agencia oficial lo haya refutado de manera convincente. Dijo que antes de ser derribados, los pilotos reportaron ver desde el aire, en la costa interior del continente, construcciones. Estructuras geométricas bajo el hielo, visibles solo desde determinados ángulos de vuelo, a determinadas horas del día cuando la luz rasante del sol antártico generaba sombras que el hielo en condiciones normales no debería proyectar. Estructuras que no estaban en ningún mapa. En 1958, el año anterior a la firma del Tratado Antártico, el gobierno de los Estados Unidos llevó a cabo 3 detonaciones nucleares en el espacio aéreo cercano a la Antártida. La operación se llamó Argus. El objetivo declarado era estudiar el efecto de las explosiones nucleares sobre el campo magnético de la Tierra. Fue una explicación que satisfizo a la opinión pública durante décadas. Pero hay algo que esa explicación no responde. Las 3 detonaciones de la Operación Argus se produjeron a altitudes que no tienen ninguna relevancia estratégica desde un punto de vista militar convencional. No apuntaban a ningún objetivo en tierra. No formaban parte de ninguna configuración defensiva reconocible. Apuntaban hacia abajo, hacia el continente, como si estuvieran intentando sellar algo o advertir a algo. En diciembre de 1959, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico. Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Bélgica, Japón y Sudáfrica. 12 potencias que en ese momento estaban en algunos de los conflictos geopolíticos más intensos de la historia reciente. 12 naciones que no se ponían de acuerdo en prácticamente nada. El Tratado Antártico fue negociado en menos de 2 años. No hubo debates prolongados. No hubo grandes concesiones públicas. Se firmó con una velocidad inusual para cualquier acuerdo internacional. El tratado establece que la Antártida es una zona de paz y cooperación científica. Prohíbe toda actividad militar en el continente. Prohíbe las pruebas nucleares. Prohíbe la extracción de recursos. Lo que el tratado no prohíbe de manera visible es el acceso. En teoría, cualquier persona o institución puede solicitar permiso para llevar a cabo investigaciones en la Antártida dentro de los términos establecidos. En teoría, pero hay cláusulas que nunca se han debatido en prensa. Hay zonas del continente que no aparecen en ningún mapa de acceso público generado desde 1959. Hay áreas señaladas en los documentos internos de los organismos firmantes del tratado simplemente como zonas de exclusión permanente, sin ninguna justificación geológica, meteorológica ni logística que lo explique. Solo una prohibición, y ninguna razón oficial que la respalde.
Los investigadores que han estudiado la estructura del Tratado Antártico señalan algo que la mayoría de los analistas políticos convencionales ignoran. El tratado no fue el primer acuerdo de ese tipo que se intentó negociar sobre la Antártida. En 1948, solo 2 años después de la operación High Jump, el gobierno norteamericano propuso internacionalizar el continente bajo control de la ONU recién creada. La propuesta fue rechazada de inmediato por la Unión Soviética, y también, de manera menos visible, por Argentina y Chile. En ese momento, la razón pública era la soberanía territorial. Pero en los archivos desclasificados del Departamento de Estado norteamericano, correspondientes a 1948 y 1949, hay comunicaciones internas que señalan que la negativa soviética no tenía nada que ver con el territorio. Los documentos, recuperados por investigadores independientes en los años 90, mencionan explícitamente que los representantes soviéticos en las negociaciones privadas argumentaron que cualquier régimen de control internacional de la Antártida debía incluir protocolos específicos sobre entidades no afiliadas a ningún Estado-nación presentes en el continente. Nadie en esas negociaciones estaba dispuesto a explicar qué quería decir esa frase. Y nadie preguntó, porque posiblemente todos sabían de qué se estaba hablando. Hay un mapa que no debería existir. Fue dibujado en 1513 por un almirante turco llamado Piri ibn Haji Mehmed, conocido en los registros históricos como Piri Reis. El mapa de Piri Reis muestra con precisión sorprendente las costas del Atlántico norte y sur, las islas del Caribe recién descubiertas por Colón, y algo que en 1513 no debería haber sido posible cartografiar: la costa septentrional de la Antártida. La Antártida no fue oficialmente descubierta hasta 1820. La primera expedición que avistó tierra antártica fue la expedición Bellingshausen, rusa, en ese año. El mapa de Piri Reis precede ese momento por más de 300 años. Pero la anomalía no es solo temporal, es geográfica. La costa antártica representada en el mapa de Piri Reis no corresponde a la costa tal como la conocemos hoy, cubierta de hielo. Corresponde a la costa tal como se vería si el continente no tuviera hielo. La costa que aparece en el mapa de 1513 coincide de manera precisa con los datos de sonar profundo obtenidos por el programa de investigación sismológica de los años 50 y 60, que por primera vez permitieron trazar el perfil real del continente bajo el hielo. Alguien cartografió la Antártida antes de que existiera el hielo que la cubre. O alguien tuvo acceso a mapas que describían ese continente cuando el hielo aún no lo había sepultado. La última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace aproximadamente 15.000 años, al final del último máximo glacial. Piri Reis dijo en sus propias notas que el mapa fue confeccionado a partir de fuentes antiguas, algunos de ellas, en sus propias palabras, de una antigüedad que él no podía precisar. Las llamó mapas de la época de Alejandro Magno. Pero algunos investigadores, entre ellos el profesor Charles Hapgood del Keene State College en New Hampshire, que publicó en 1966 el libro Maps of the Ancient Sea Kings, argumentaron que incluso los mapas disponibles en la época de Alejandro debían haberse basado en fuentes cartográficas aún más antiguas, fuentes de una civilización que existió antes del fin de la última era glacial. Una civilización que conocía la Antártida cuando todavía era habitable y que tal vez nunca la abandonó del todo. En 1955, el explorador y escritor argentino Carlos Alonso Sepúlveda publicó en una revista de circulación limitada un relato que recogía testimonios de marinos chilenos y argentinos que habían operado en el mar de Weddell durante los años 40. Los testimonios describían encuentros con embarcaciones desconocidas en las cercanías de la costa antártica. No naves militares identificables, no embarcaciones de exploración científica. Embarcaciones que no respondían señales de radio, que no llevaban banderas,
que maniobraban en condiciones de hielo que habrían sido imposibles para cualquier barco de construcción convencional de la época. Los marinos que intentaron acercarse a esas embarcaciones describieron algo que en los años 50 no tenía ningún contexto en el que encajara. Describieron que las naves simplemente se hundían, no encallaban, no se sumergían en el sentido convencional. Se hundían con una velocidad y un ángulo que ningún submarino conocido era capaz de replicar, y luego desaparecían. Uno de los testimonios, atribuido a un suboficial de la Armada de Chile, cuyo nombre fue omitido en la publicación, describe algo más específico. El suboficial relata que, durante una misión de reconocimiento nocturno en enero de 1947, su patrullero detectó una fuente de luz bajo el hielo flotante. No sobre el hielo, bajo él. Una luz de tonalidad azulada, uniforme, que iluminaba el agua helada desde abajo con una intensidad que no correspondía a ninguna fuente bioluminiscente conocida en esas latitudes. La luz se movía, lentamente, a una profundidad que el sonar del patrullero no podía precisar. Cuando el suboficial reportó el avistamiento a sus superiores, la respuesta fue inmediata. El patrullero recibió órdenes de abandonar la zona. Cuando intentó incluir el avistamiento en su parte de misión oficial, se le comunicó que ese tipo de información no formaba parte de los parámetros de reporte estándar. No le explicaron cuáles eran esos parámetros, solo le dijeron que eso no debía aparecer en ningún documento. La naturaleza de los guardianes es el punto donde las hipótesis se bifurcan de manera radical, y la bifurcación no ocurre entre creyentes y escépticos. Ocurre entre personas con acceso a información distinta que llegan a conclusiones distintas sobre el mismo fenómeno. La primera hipótesis es la que más ha circulado en publicaciones de historia alternativa durante los últimos 40 años. Plantea que los guardianes son seres de origen no humano, posiblemente extraterrestre, que establecieron una base bajo el hielo antártico en una época que precede al registro histórico conocido. Esta hipótesis se apoya en los testimonios de avistamiento de naves con capacidades tecnológicas superiores, en la uniformidad del muro de Ross como posible estructura artificial, y en la incapacidad de la tecnología terrestre para explicar ciertos fenómenos documentados en el continente. La segunda hipótesis es más inquietante en un sentido diferente. Plantea que los guardianes son humanos, o fueron humanos, que son supervivientes de una civilización anterior al último período glacial, una civilización que desarrolló tecnología avanzada antes de que el hielo sepultara el continente y que encontró la manera de sobrevivir bajo él. Esta hipótesis conecta con los relatos de tradiciones orales de pueblos tan distintos como los mapuches de la Patagonia, los maorís de Nueva Zelanda y ciertas tribus de Papua Nueva Guinea, todos los cuales tienen en su mitología referencias a seres que viven debajo del mundo y que visitan la superficie solo en momentos de crisis global. La tercera hipótesis es la que los propios documentos militares desclasificados parecen sugerir, aunque de manera críptica: que los guardianes son el resultado de un programa de investigación humano, posiblemente nazi, que se continuó después de 1945 bajo supervisión de potencias aliadas. Esta hipótesis tiene apoyo documental parcial en los registros de la Operación Paperclip, el programa norteamericano que absorbió a científicos del Tercer Reich después de la Segunda Guerra Mundial, y en los informes de inteligencia soviéticos desclasificados en los años 90 que mencionaban la existencia de instalaciones subterráneas alemanas en la zona costera de la Nueva Suecia antártica, hoy llamada Droning Mode Land, establecidas entre 1938 y 1942. Las tres hipótesis tienen un punto en común. Los guardianes no son pasivos. En los relatos de todos los testigos que se atrevieron a documentar sus experiencias, la característica más constante no es el tamaño de los seres, aunque muchos los describen con estaturas que exceden considerablemente la media humana.
No es su apariencia, aunque hay descripciones recurrentes de piel extremadamente pálida, casi translúcida, y de ojos de una tonalidad que varios testigos comparan con el hielo a cierta profundidad. La característica más constante es el comportamiento. Los guardianes patrullan, se mueven a lo largo de líneas específicas, aparecen en los mismos puntos geográficos en intervalos regulares. Responden a la presencia humana no con agresión, sino con una retirada metódica que parece diseñada para mantener siempre la misma distancia. Como si el objetivo no fuera atacar, sino impedir que se vea algo. Como si estuvieran custodiando un perímetro. El concepto de perímetro es central en todo lo que rodea al misterio antártico. No es casual que el muro de Ross haya sido la primera estructura que definió ese perímetro para el mundo occidental. No es casual que las zonas de exclusión del Tratado Antártico coincidan con precisión sorprendente con los sectores donde se han registrado el mayor número de avistamientos de naves no identificadas y de encuentros con entidades desconocidas. El perímetro tiene brechas, y esas brechas son geográficamente consistentes. Se abren siempre en las mismas coordenadas, y lo que sale por esas brechas no siempre regresa al sur. En agosto de 2002, un piloto comercial que operaba vuelos de carga entre Buenos Aires y Johannesburgo reportó al control de tráfico aéreo de la IATA un avistamiento extraordinario a unos 900 kilómetros al sur de la punta de África del Sur, en aguas internacionales del Océano Austral. Describió un objeto que emergía del agua a gran velocidad, sin ninguna señal de presión de aire visible, sin rastro de gases, que alcanzó en segundos una altitud de crucero convencional y luego adoptó una trayectoria paralela a su ruta durante aproximadamente 4 minutos antes de desaparecer hacia el sur. La respuesta del control de tráfico aéreo fue registrar el reporte y derivarlo a los servicios de información meteorológica. El piloto, que tenía 22 años de carrera y no había reportado nunca un avistamiento previo, pidió que su reporte fuera transferido a las autoridades de aviación civil correspondientes. Se le comunicó que el protocolo estándar para ese tipo de reportes no incluía esa transferencia. 2 semanas después, el piloto recibió una llamada de un representante de una agencia que se identificó como perteneciente a los organismos de coordinación del Tratado Antártico. La llamada duró 4 minutos. El piloto nunca describió públicamente su contenido. Pero a partir de ese momento dejó de hablar del avistamiento. La arquitectura del silencio alrededor de la Antártida no es una serie de negaciones. Nadie niega que la Antártida existe. Nadie niega que hay fenómenos inexplicados en el continente. La arquitectura del silencio funciona de manera más sofisticada. Funciona por omisión selectiva, por reclasificación burocrática y por la inercia de un sistema en el que nadie tiene incentivos para hacer las preguntas correctas, porque nadie que las haya hecho ha conservado la credibilidad suficiente para que las respuestas importen. El caso del almirante Byrd es paradigmático de ese proceso. Byrd era la figura militar más distinguida de su generación en el ámbito de la exploración polar. Tenía credenciales impecables y respaldo institucional incondicional. Cuando regresó de la operación High Jump en 1947 y comenzó a hacer declaraciones sobre la naturaleza de lo que había encontrado en la Antártida, no fue detenido, no fue encarcelado. No fue desacreditado por sus superiores. Fue promovido. Ascendió a vicealmirante en 1954. Se convirtió en asesor del Departamento de Defensa para Asuntos Polares. Siguió participando en expediciones. Comandó la operación Deep Freeze en 1955. Y dejó de hablar. No de manera abrupta, de manera gradual, como si hubiera llegado a un acuerdo. Como si alguien le hubiera explicado por qué ciertos datos debían permanecer fuera del registro público, y él hubiera decidido, por razones que llevó consigo a la tumba, que ese acuerdo era razonable. Byrd murió el 11 de marzo de 1957 en Boston.
Tenía 68 años. Los archivos de su correspondencia personal del período 1947 a 1957 no han sido completamente desclasificados. Las partes que sí están disponibles en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos presentan redacciones extensas que cubren pasajes enteros de sus cartas a funcionarios del Departamento de Defensa y del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Las redacciones no son un detalle administrativo menor, son una decisión activa de ocultar. Alguien en algún momento entre la muerte de Byrd y la fecha de disponibilidad parcial de sus archivos, decidió que ciertas cosas que Byrd escribió no podían leerse. Y esa decisión se tomó sobre los documentos personales de uno de los grandes héroes nacionales norteamericanos del siglo XX. Eso no se hace por meteorología. El año 2017 produjo algo que los investigadores del fenómeno antártico no esperaban de la manera en que ocurrió. En julio de ese año, el secretario general de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, hizo una visita oficial a la Antártida. Fue el primer líder de una institución religiosa mayor en pisar el continente. Llevó consigo un grupo de sacerdotes y realizó una misa en la base rusa Bellingshausen. La visita fue cubierta de manera superficial por los medios internacionales. Nadie preguntó por qué el patriarca de Moscú consideraba necesario visitar el continente más remoto del planeta. Ese mismo año, John Kerry, entonces secretario de Estado norteamericano, realizó una visita oficial a la Antártida el 11 de noviembre. La visita ocurrió durante el día de las elecciones presidenciales norteamericanas de 2016. Que Kerry eligiera estar en el extremo sur del planeta, precisamente ese día fue presentado por los medios como una excentricidad del calendario. Nunca se dio una explicación institucional convincente sobre el propósito real del viaje. En los meses siguientes, el astronauta Buzz Aldrin, el segundo ser humano en pisar la Luna, visitó la Antártida como turista científico. Fue evacuado por razones médicas no especificadas. Al llegar a Nueva Zelanda, desde donde fue trasladado a Estados Unidos, envió desde su cuenta de Twitter un mensaje que fue eliminado horas después. El mensaje decía: «Estamos en peligro. Es maligno». La cuenta de Twitter fue descrita por su equipo como comprometida. La frase fue atribuida a un acceso no autorizado. Aldrin nunca confirmó ni desmintió públicamente si él escribió esas palabras. Pero en los círculos de investigación alternativa, la pregunta que siguió a ese tuit no fue si Aldrin lo escribió. La pregunta fue: ¿a qué se refería con maligno? Si esta historia te impactó, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde la estás viendo. Así seguimos explorando estos misterios juntos, en calma y con reflexión. Hay un concepto que aparece de manera recurrente en los registros más fiables sobre los guardianes. No en los relatos sensacionalistas ni en los documentales de entretenimiento. En los informes militares filtrados, en los testimonios directos de personas con credenciales verificables, en los documentos de inteligencia parcialmente desclasificados. El concepto es selectividad del contacto. Los guardianes no responden a todos los seres humanos de la misma manera. Hay múltiples testimonios que sugieren que se acercan con mayor frecuencia a personas que viajan solas, que no operan dentro de estructuras militares o institucionales, que llegan al continente sin el peso burocrático de las grandes expediciones, como si hubiera algo en la naturaleza aislada del contacto individual que cambiaba su disposición. El explorador noruego Roald Amundsen, el primero en alcanzar el Polo Sur en diciembre de 1911, dejó en sus diarios personales referencias crípticas a presencias que él y sus compañeros sintieron durante los últimos días de la marcha hacia el polo. No creyentes en lo sobrenatural, hombres formados en la tradición racionalista escandinava, Amundsen y sus compañeros consignaron la sensación de ser observados, no por animales, de los que no había ninguno en esas latitudes,
por algo que no se dejaba ver directamente, pero que se manifestaba en cambios en el comportamiento de los perros del trineo, que se detenían sin razón aparente y miraban en direcciones donde no había nada visible. Amundsen nunca interpretó esas notas en términos sobrenaturales en ninguna de sus publicaciones. Las registró y no las explicó. Que un hombre de su rigor metodológico las registrara sin explicarlas dice más que cualquier interpretación que él pudiera haber añadido. La tradición shackletoniana, que es como los investigadores polares llaman al conjunto de testimonios de las expediciones de la era heroica de la exploración antártica, está llena de ese tipo de silencios elocuentes. Ernest Shackleton, cuya expedición Endurance de 1914 a 1916 es uno de los mayores relatos de supervivencia humana jamás documentados, describió durante su travesía a pie por las montañas de Georgia del Sur una experiencia que en la psicología moderna se atribuye al fenómeno del tercer hombre. La sensación persistente de la presencia de un acompañante invisible que guía en momentos de extrema dificultad. Shackleton lo describió como una presencia benigna. Sus compañeros, Frank Worsley y Tom Crean, lo describieron de la misma manera de forma independiente, sin haber consultado previamente con Shackleton. Los tres hombres, agotados hasta el límite físico en condiciones que habrían matado a la mayoría de los seres humanos, sintieron exactamente lo mismo en exactamente el mismo momento. Las explicaciones psicológicas convencionales son plausibles. El cerebro bajo estrés extremo genera fenómenos perceptuales complejos. Eso es verificable. Pero no resuelve el problema de la sincronicidad. Que tres hombres, en condiciones fisiológicas diferentes, con historias personales distintas, percibieran exactamente la misma presencia al mismo tiempo, no tiene una explicación psicológica satisfactoria, a menos que la presencia fuera real. Lo que los testimonios de contacto con los guardianes sugieren cuando se ordenan cronológicamente y se eliminan los elementos más especulativos es una pauta. Una pauta que tiene consistencia interna suficiente como para que su descarte sea intelectualmente deshonesto. La pauta es esta. Los guardianes existen dentro de una estructura organizada. No son seres erráticos ni individuos aislados. Operan en zonas delimitadas, siguiendo patrones de patrulla repetibles, con una coordinación que sugiere jerarquía y propósito institucional. Responden a la presencia humana de manera proporcional a la amenaza que esa presencia representa para sus objetivos. No atacan exploradores solitarios. Retiran aviones militares con fuerza letal. Vigilan periferia. Dejan ciertas áreas accesibles y otras no. Eso no es comportamiento animal, no es comportamiento aleatorio, es política. En el año 2014, el Servicio Geológico estadounidense publicó datos de una campaña de sondeo sísmico de la plataforma de hielo de Ross que revelaban algo desconcertante bajo la capa de hielo en el sector occidental del continente. Los datos mostraban una serie de cámaras subterráneas de grandes dimensiones, conectadas por túneles, a profundidades de entre 800 y 1.200 metros bajo la superficie del hielo. La publicación fue presentada como un hallazgo geológico consistente con la actividad volcánica subglacial conocida en esa zona del continente. Hay volcanes activos bajo el hielo antártico. Eso es un hecho establecido. El monte Erebus, que James Clark Ross avistó en 1841 desde sus barcos, sigue siendo uno de los pocos volcanes de magma expuesto en el mundo. Pero los datos sísmicos del Servicio Geológico mostraban algo que la actividad volcánica sola no explica. Las cámaras identificadas tenían paredes de una regularidad geométrica que no corresponde a ninguna cavidad natural generada por presión volcánica. Las paredes eran demasiado uniformes. Los ángulos de las intersecciones entre cámaras y túneles demasiado consistentes. El informe original, disponible en los archivos del USGS durante aproximadamente 6 semanas, fue retirado sin explicación y reemplazado por una versión revisada que omitía los datos de geometría de las cavidades.
El investigador que encabezó el estudio, cuyo nombre figura en los registros del Servicio Geológico durante ese periodo, dejó la institución 3 meses después. No hay registros de publicaciones suyas en ninguna institución académica posterior. El silencio alrededor de esa persona es tan absoluto como el silencio alrededor del informe que reemplazó su trabajo. Hay preguntas que la historia oficial no puede responder sobre la Antártida, no porque la evidencia sea insuficiente, sino porque la evidencia que existe apunta hacia respuestas que ninguna institución tiene los recursos emocionales o políticos para sostener. ¿Por qué 12 naciones en Guerra Fría acordaron en 18 meses un tratado que ha permanecido sin modificaciones durante 65 años? ¿Por qué la mayor expedición militar norteamericana a la Antártida fue abortada 4 meses antes de lo previsto con decenas de bajas no oficiales? ¿Por qué hay zonas del continente marcadas como de exclusión permanente sin ninguna justificación pública? ¿Por qué el mapa de un almirante turco del siglo XVI muestra correctamente una costa que la humanidad no descubrió oficialmente hasta 300 años después? ¿Y por qué en los últimos 25 años el número de avistamientos de objetos no identificados en las latitudes del Océano Austral ha aumentado en proporción directa con el avance de las tecnologías satelitales de observación, como si quien se mueve allí ya no pudiera seguir ocultándose con la misma eficiencia de antes? El muro de Ross no es el final del mundo. Nunca lo fue. Es el comienzo de algo que el mundo aún no está preparado para nombrar. Pero los que estuvieron al otro lado de ese muro sí tienen un nombre para lo que guardan. Los primeros testimonios hablan de que se identificaron con un término que los marineros de Byrd no entendieron, un término en una lengua que no correspondía a ningún idioma conocido, que los traductores militares de la época intentaron fonéticamente transcribir como algo similar a Ket Ael, que en las lenguas semíticas antiguas, si la transliteración es correcta, podría traducirse aproximadamente como los que permanecen. Los que permanecen. Cuando todo lo demás ha cambiado, cuando los imperios han caído, cuando las civilizaciones han sido sepultadas bajo el hielo o bajo el olvido, ellos siguen ahí, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, custodiando algo que nadie más en el planeta recuerda qué es, o tal vez sí lo recuerdan. Tal vez hay personas que saben exactamente qué hay al otro lado del muro y han decidido que la humanidad no está preparada para saberlo. No todavía. La pregunta es ¿cuánto tiempo más puede mantenerse ese criterio? Porque las grietas en el silencio se multiplican. Los satélites de observación privada que antes eran monopolio de los estados, ahora están en manos de empresas que no tienen obligación de suscribirse a los términos no escritos del Tratado Antártico. Los datos de radar de apertura sintética disponibles comercialmente muestran detalles del continente que hace 10 años eran accesibles solo a los organismos de inteligencia más avanzados del mundo. Y en esos datos, si se sabe qué buscar, aparecen cosas. Sombras en el hielo que no corresponden a ninguna formación glaciológica descrita en la literatura científica. Patrones de calor en el espectro infrarrojo que sugieren fuentes de energía subterránea en zonas donde la actividad volcánica documentada no puede explicarlos. Marcas en la superficie del hielo que solo son visibles desde determinadas altitudes y que se organizan en configuraciones geométricas que ningún investigador formal ha querido describir con precisión en una publicación académica indexada. Porque describir eso con precisión implica llegar a una conclusión. Y esa conclusión cambia todo lo que creemos saber sobre quién habita este planeta, desde cuándo y con qué propósito. Hay algo que los textos sumerios dicen sobre los que vinieron del agua oscura, no los dioses del cielo, los otros, los que los propios Anunnaki reconocían como anteriores a ellos, como los que estaban aquí cuando llegaron. Las tablillas del templo de Eridu, el asentamiento humano más antiguo conocido del período sumerio, fechado alrededor del año 5400 antes de nuestra era, contienen referencias a entidades que habitaban el mar de abajo,
No el mar de abajo. Un mar que está bajo el mar visible. Los académicos que estudian los textos sumerios con rigor filológico tratan esas referencias como mitología cosmológica. El Apsu sumerio, el agua primordial subterránea, es interpretado como un símbolo del orden cósmico, no como una descripción geográfica literal. Pero hay una pregunta que esa interpretación no resuelve. ¿Por qué culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, separadas por miles de kilómetros de océano y milenios de historia, describen de manera consistente la existencia de seres que viven en las profundidades de la Tierra o bajo los océanos, y que tienen una relación especial con el destino de la humanidad? Los mayas llamaron a esos seres Xibalba. Los griegos los conocieron como los titanes que fueron sepultados bajo la tierra después de su derrota. Los nórdicos los llamaron los Jotnar, que habitaban Niflheim, el reino del hielo primordial. Los japoneses tienen en su mitología los Ryujin, que gobiernan desde los palacios submarinos. Los aborígenes australianos describen en el tiempo del sueño a los seres que se retiraron al país de abajo cuando la humanidad moderna llegó a la superficie. Ninguna de esas culturas pudo haberse copiado unas a otras. La geografía y la cronología lo hacen imposible. Sin embargo, todas describen lo mismo. Seres que existieron antes que nosotros, que fueron desplazados, que se retiraron hacia abajo, que custodian algo, y que en ciertos momentos críticos de la historia humana regresan. La pregunta que el título de este recorrido hace con toda su carga de posibilidad es esta. ¿Ya están entre nosotros? No en la Antártida, entre nosotros. Hay testimonios, no de videntes ni de personas al margen de cualquier estructura verificable. De pilotos de aerolíneas comerciales, de oficiales navales de distintas naciones, de investigadores universitarios que han aceptado hablar solo bajo anonimato. Testimonios de encuentros con individuos que no parecen del todo humanos. No de manera obvia, no con características físicas que hagan imposible la interacción social, sino con detalles pequeños, casi imperceptibles, que solo se notan en situaciones de proximidad prolongada o de estrés. Una piel demasiado uniforme. Ojos que no se adaptan correctamente a los cambios de luz. Una temperatura corporal ligeramente inferior a la humana que se percibe en el contacto físico. Movimientos que son correctos desde lejos, pero que de cerca resultan demasiado calculados, como si cada gesto fuera el resultado de una decisión consciente en lugar de un reflejo automático. Son descripciones que la psiquiatría moderna categoriza bajo el espectro del trastorno disociativo o de la paranoia sistémica, diagnósticos que invalidan automáticamente al testigo y que sirven a la perfección como mecanismo de descarte institucional de testimonios que, si fueran tomados en serio, requerirían preguntas que nadie en ninguna institución quiere hacer. El investigador Jacques Vallée, doctor en astrofísica por la Universidad de Northwestern y pionero en el estudio sistemático de los fenómenos aéreos no identificados, planteó en su libro de 1979, Messengers of Deception, una hipótesis que lleva 45 años siendo ignorada por los marcos interpretativos convencionales. Vallée argumentó que los fenómenos que la cultura popular categoriza como alienígenas no son extraterrestres en el sentido literal del término. Son terrestres. Son entidades que coexisten con la humanidad en este planeta desde antes de que la historia escrita comenzara, que utilizan la tecnología y la percepción humana como instrumentos de control, que están, en sus propias palabras, aquí desde siempre. Vallée no era un marginal. Era un científico con doctorado en una universidad de primera línea que había colaborado con la CIA y con el Departamento de Defensa norteamericano en proyectos de investigación de fenómenos aéreos no identificados. Su hipótesis no nació del misticismo. Nació del análisis estadístico de miles de casos documentados que no encajaban en ningún modelo explicativo convencional. Si Vallée tenía razón, la Antártida no es el origen de los guardianes. Es una de sus bases, una de las muchas.
Y el muro de hielo que Ross describió en 1841 no es el límite del territorio donde existen. Es simplemente la frontera más visible, la más difícil de ocultar, porque el hielo deja marcas que los satélites pueden leer, aunque los protocolos institucionales prefieran no hacerlo. Hay una fotografía. Fue tomada en 2016 por un satélite comercial de la empresa Digital Globe, que opera dentro de los parámetros legales del comercio de imágenes de alta resolución. La imagen muestra un sector de la costa del Mar de Ross, a aproximadamente 200 kilómetros al este del punto que Ross cartografió en 1841. Muestra con una resolución de 30 centímetros por píxel lo que parece ser la abertura de una cavidad en la pared de hielo. No es la cavidad lo que genera la discusión entre los investigadores que han analizado la imagen. Las cavidades en las barreras de hielo son comunes. Lo que genera la discusión es lo que está delante de esa abertura. Sobre la superficie del hielo, a una distancia de aproximadamente 20 metros de la abertura, hay sombras. 3 sombras, que corresponden a la proyección de objetos verticales de entre 4 y 5 metros de altura. No hay nada en la imagen que explique qué proyecta esas sombras. El ángulo de la luz solar está correctamente calculado. La geometría de las sombras es coherente con sus dimensiones, pero la fuente de las sombras es invisible. O no está sobre la superficie del hielo, o no refleja la luz de la manera en que deberían hacerlo los objetos en ese espectro de frecuencias. Digital Globe nunca comentó la imagen. La Agencia Espacial Norteamericana no la incluyó en ninguna publicación de análisis de superficie antártica. La imagen existe en los archivos de los investigadores que la descargaron antes de que su resolución fuera degradada en las versiones de acceso público de la base de datos de la empresa. Después de esa degradación, las sombras ya no son visibles. Y el mundo siguió girando como si nada hubiera pasado. Hay un detalle en la historia de Ross que se pierde habitualmente en los resúmenes más divulgativos. Cuando Ross llegó al muro de hielo en 1841 y comenzó a navegar a lo largo de él hacia el este, intentando encontrar una entrada o una grieta, sus 2 barcos, el Erebus y el Terror, experimentaron algo que Ross consignó en su diario como perturbaciones magnéticas de origen desconocido. Los compases dejaron de funcionar con normalidad. Las agujas giraban sin estabilizarse. En varias ocasiones durante esa navegación paralela al muro, Ross tuvo que navegar por estrellas porque sus instrumentos magnéticos eran inutilizables. El Terror fue el mismo barco que años después desapareció misteriosamente durante la expedición Franklin en el Ártico. Y en los restos del Terror, recuperados del fondo del mar de King William en 2016, los investigadores encontraron en la bodega cargamentos no registrados en ningún manifiesto de la expedición. Objetos cuya naturaleza exacta no ha sido divulgada públicamente y que el gobierno canadiense, responsable de la expedición de recuperación, ha clasificado como material sensible. Los 2 polos. El mismo barco. Los mismos silencios. El Ártico y el Antártico no son opuestos geográficos sin conexión. En la física moderna, los campos magnéticos de la Tierra conectan los 2 polos en líneas de fuerza que atraviesan el planeta de extremo a extremo. Lo que afecta a uno, afecta al otro. Y si hay algo en el polo sur que genera perturbaciones magnéticas suficientemente potentes como para inutilizar los compases de 2 barcos victorianos a varios kilómetros de distancia, entonces ese algo tiene una huella energética que alcanza el polo norte. Y viceversa. El primer mapa moderno del fondo del Océano Ártico, publicado por el Instituto Oceanográfico Woods Hole en 1999, mostraba anomalías en el fondo marino que los geólogos marinos clasificaron como cráteres de origen indeterminado en una zona del fondo ártico a 84 grados norte. No cráteres de impacto, no depresiones volcánicas. Cráteres con bordes demasiado definidos, demasiado uniformes, que sugerían una excavación más que un evento natural.
En 2004, una expedición rusa al Ártico documentó esos cráteres con mayor resolución y añadió un detalle que el informe norteamericano no había incluido. Los cráteres estaban dispuestos en un patrón que los investigadores rusos describieron como no consistente con ningún proceso geológico o glaciológico documentado. El informe ruso fue publicado en una revista especializada de geología marina con una circulación académica limitada. No fue cubierto por ningún medio de comunicación masiva y no fue incluido en ningún informe posterior del Servicio Geológico de los Estados Unidos sobre el Ártico. Las líneas de fuerza magnética del planeta conectan esos cráteres árticos con la zona donde los instrumentos de Ross fallaron en 1841. Una línea que atraviesa el núcleo del planeta, de polo a polo. Una línea que pasa exactamente por los puntos donde la actividad electromagnética anómala ha sido documentada con mayor frecuencia. Una línea que alguien podría seguir desde un extremo al otro del planeta sin necesidad de superficies, sin necesidad de mares ni de hielo, moviéndose a través del interior del mundo como si el planeta fuera un corredor que conecta dos puertas. En enero de 1947, mientras los barcos de la operación High Jump se acercaban al muro de Ross, un operador de radio a bordo del buque USS Mount Olympus, el barco de mando de la expedición, recibió una transmisión en frecuencias que no correspondían a ninguna asignación de las Fuerzas Armadas norteamericanas ni a ninguna emisora identificada. La transmisión duró 11 minutos. El operador la registró fonéticamente porque era en un idioma que no reconoció. Transcribió los sonidos tal como los escuchaba. El registro de esa transcripción existe en los archivos de la Marina de los Estados Unidos. Una copia fue obtenida por el investigador Peter Throne en 1998 bajo la Ley de Libertad de Información con redacciones parciales. Throne consultó la transcripción con lingüistas de 3 universidades distintas. Ninguno de ellos pudo identificar el idioma con certeza. Uno de los lingüistas, especialista en lenguas extintas de la cuenca mediterránea oriental, sugirió que algunos fragmentos presentaban similitudes fonológicas con formas arcaicas del protocananeo, una lengua que se habla habitualmente como precedente del hebreo y del fenicio, con raíces que se remontan al 3er milenio antes de nuestra era. Si esa identificación es correcta, alguien en la Antártida en 1947 transmitía en una lengua que debería haber estado muerta hace 4.000 años. O nunca murió del todo, porque siempre hubo alguien que la siguió hablando. Alguien que no tuvo necesidad de integrarla en ninguna otra lengua, porque no tuvo contacto con ningún otro grupo humano desde que el mundo que la hablaba quedó sepultado bajo el hielo. Volvamos al principio. Hay algo vivo al otro lado del hielo. Eso es lo que Ross encontró en 1841, aunque no tuviera las palabras para nombrarlo. Eso es lo que Byrd encontró en 1947 y decidió, por razones que nunca explicó públicamente, que era mejor no contar. Eso es lo que el Tratado Antártico de 1959 acordó entre sus cláusulas visibles y las que nunca llegaron a ningún documento público, proteger del conocimiento masivo. No para siempre. Solo el tiempo necesario. ¿El tiempo necesario para qué? Es la pregunta que nadie que firmó ese tratado ha respondido. Pero los que están al otro lado del muro parecen tener una noción muy precisa del calendario. Porque en los últimos 20 años, la frecuencia de sus apariciones fuera del continente ha aumentado de manera sistemática, no de manera errática, como si hubiera una fuga o un accidente. De manera gradual y deliberada, como si algo hubiera cambiado en sus planes, como si el tiempo necesario se estuviera acabando, y alguien hubiera decidido que era momento de que los que viven en la superficie empezaran a acostumbrarse a la idea de que no estaban solos. No en el universo, en el planeta, no desde el espacio exterior, desde el interior, desde el otro lado del muro que James Clark Ross vio en enero de 1841 y que no pudo explicar.
El muro sigue ahí, más alto de lo que cualquier mapa muestra, más antiguo de lo que cualquier gobierno admitirá. Y los que lo custodian llevan siglos en el mismo lugar, haciendo lo mismo, esperando el momento en que la humanidad esté lista para la conversación que fue interrumpida la última vez que el mundo cambió de era. Esa conversación no se anunciará en ningún comunicado oficial, no aparecerá en ningún informativo. Comenzará exactamente como comenzaron todas las conversaciones que cambiaron el curso de la historia humana. En silencio, en la oscuridad, con alguien que está donde no debería estar, viendo algo que no debería poder ver, y preguntándose, en ese momento de quietud que precede a todo lo que cambia, si lo que tiene enfrente es el principio o el regreso.